Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos de su programa Careo. Una vez más con todos ustedes, como ya es una costumbre cada sábado aquí en Cinevisión. Don Osvaldo Santana. Don Lito Santana, ¿cómo estamos? Ahí, dándole una planchadita a la bandera nacional que está en mi casa. Tú la... No, pero hace tiempo que tú has debido plancharla y sacarla, según verdad la tradición. Sí, cada 27 de febrero. La tradición nos llama a que pongamos en nuestros frentes. Desde el mes de la patria, desde que comienza hay que sacar esa bandera. No, pero entonces es un lío porque me mata la decoración habitual. No, bueno, tú la tienes que renovar cada cierto tiempo, pero sacarla un día. Los patriotas de ahora, esa gente, ¿verdad?, que se han vuelto tan patriotas. Los de efemérides patrias. No, hablo de los ciudadanos. Ellos sacan su bandera desde que arranca el mes. Ok. Por ejemplo, donde yo moro la sacan desde el 1 de febrero. Eso es un nacionalismo tremendo. A veces le tengo miedo a los extremos. Yo no soy tan militante. Sí, eso te iba a decir, a veces le tengo miedo a los extremos. Pero nada, es el mes dime de qué triunfar y te diré de qué adolece. Es el mes de la patria, también es el mes de la bandera, pero sí, todos los meses son de la patria. ¿Y qué es la patria? Así es. Y mes de carnaval también. ¿Y la patria? ¿Qué es la patria? Eso es lo que hay que preguntarse. Sí. Somos los dominicanos. Así es. La totalidad, bueno, el territorio es fundamental, ¿verdad? Y después vienen lo que son las instituciones de las categorías, la república, el Estado, los administradores de la república. Pero la patria somos nosotros los ciudadanos y la construimos cada día con lo que hacemos, sí, con nuestras conductas, cómo contribuimos a una buena nación. ¿Verdad? Todos esos ruidos, todos esos discursos falsos, son eso, no pasan de ahí. Pero bien, estamos en el mes de la patria, hoy ya es 25 el día de febrero, y Ramón Matías ya Mella, el lunes mucha fecha. Es la conmemoración, la celebración del grito de independencia, sí, porque esa independencia la hemos venido construyendo durante ¿cuánto? 100 y pico de años. Sí. Y con muchas amenazas latentes. Sí, pero para muchos solo la independencia frente a Haití. Sí, como si nada más puede pero ser Haití que puede ser un momento histórico en que Haití no para jugarnos, sino dentro de su propósito de que en la isla existiera una sola gobernanza, para evitar que de este lado siguiera predominando la esclavitud, extendieron su dominio. Bueno, pero los dominicanos que venían forjando, ¿verdad?, se venían forjando como nación, como pueblo, la lengua, que es muy importante en la definición de una nación, una categoría fundamental, se fue diferenciando los hábitos, las tradiciones, la cultura, los vínculos, bueno, y sentimos que éramos un pueblo, ¿no? Y entonces con la primera proclama, que fue una proclama anterior, dicen que le escribió Buenaventura Báez. Hay una gran discusión ahí, pero que de mucho valor. Entonces, esa proclama recoge lo que es el sentido de lo que seríamos los dominicanos, ¿verdad?, de nuestras identidades como pueblo, y entonces eso conduce al 27 de febrero. Pero ya en el año anterior se había producido, ¿verdad?, ese documento fundamental con el que se habían comprometido un grupo de dominicanos que entendían que nosotros teníamos todas las condiciones para considerarnos un pueblo único, diferenciado de Haití. Y entonces el 27 de febrero es el acto político de separación del Estado haitiano, ¿no? Entonces surge lo que es la República Dominicana o la Declaración de Independencia. Pues ya la construcción de la República es un proceso más largo, tardío. Recuérdate que en el 1860 y tanto, nuestro pariente lejano, el general Pedro Santana, proclama, ¿verdad?, la adhesión a España, volvemos al coloniaje, y entonces después viene la restauración, la guerra que nosotros nos hemos librado guerras patria de identidad frente a varias naciones, primero frente a Haití, luego frente a España, y en el 16 y en el 65 frente a los Estados Unidos. Es cierto, una nación muy valerosa, muy fuerte, muy poderosa, ha querido ser siempre lo que es, dominicana. Sí, ahora, Osvaldo, tú has mencionado este hecho de como el motivo que provoca la invasión haitiana, y hay quienes dicen así, eso que tú estás planteando, que ellos buscaban un propósito, era ¿cómo le dice la gente ahora?, contagiarnos con su grito libertario, de como primera nación
que declaró su independencia aquí en la isla y que, pero querían tener como un estado único, pero lo único era que se sentían amenazados de este lado, ¿verdad? Que existía otra naturaleza que no respondía a su dominio. Entonces, además que había mucha inestabilidad. Recuérdate que antes se produjo el grito de independencia, la llamada efímera de Núñez de Cáceres, que fue en el 22, 1822. y ahí es cuando se produce la ocupación. Ellos aprovechan ese momento de debilidad, se proclama la independencia de nosotros, Núñez, efímera, que no cuajó, le pidió respaldo a Colombia, a Simón Bolívar, que no nos los iba a dar, porque había sido el Estado haitiano que le había financiado a él el retorno al continente. Después de una gran derrota, se refugia en Jamaica, se recupera, y es Haití que le ayuda a formar la flota, los salva, los recupera. Entonces, ¿iba a apoyar la independencia dominicana? Claro que no. Apoyó el Estado haitiano. Pero bien, seguimos, y entonces se hizo el grito del 44, del 1844. Y es el que se conmemora, se celebra para este tiempo. Ahí ha anunciado todo un discurso de rendición de cuentas del presidente de la República, don Luis Abinader, y del presidente que esté de turno. Es algo que está constituido, ¿verdad? Parte de nuestra Constitución Nacional, y él debe, el 27, que es lunes, que es pasado mañana, él debe darle un informe a la nación de cómo ha sido este año de ejecución de su gobierno y dar algunas luces de cómo va a ser el próximo año, que evidentemente ya va a ser un año electoral completo. Hay elecciones para el mes de febrero. Oye, falta menos de un año ya para las municipales. Para las municipales. Entonces el presidente, en lo establecido por la Constitución, debe dar como una panorámica de lo que ha sido su rendición gobierno. De cuentas. Una rendición de cuentas, exacto. Mandato de la Constitución de la República. Entonces él tiene lo que... Ahora, ¿qué le va a presentar al presidente Abinader a la nación el próximo lunes? Esa es la interrogante y yo te la hago a ti. ¿Qué tú crees? ¿De qué va a hablar el presidente? Yo creo que es tiempo de que hagamos la pausa, ¿verdad? Para que nosotros podamos estar ya dedicándonos a ese tema, porque hay muchas expectativas. Hay quienes tienen una lista de lo que dijo él, Osvaldo, en el 2022 y lo que se espera que diga en el 2023, porque él mismo anunció a comienzo de año que este va a ser un año de realizaciones, ¿tú entiendes? Un año en el que se va a dinamizar muchos aspectos de lo que es la economía dominicana, sobre todo vinculado a las grandes construcciones que él tiene en carpeta, que ha ido aplicando algunas y que todavía no han sido concluidas o iniciadas. Vamos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos, habrá más comentarios aquí en Careo. Muy bien, estamos de retorno con todos ustedes aquí en Careo. Bueno, Osvaldo, te decía que en su discurso del presidente, cada vez que el presidente tiene como algún compromiso de fecha así establecida a la nación, la gente espera cambios, como si fuera algo obligatorio, porque la gente toma más en cuenta a veces el rol de los funcionarios que las mismas realizaciones que puede explicar el presidente, o que ha concluido o que tiene en su folder para ejecutar en el año que se está refiriendo, en este caso en el año 2023. Naturalmente él en la parte principal de su discurso hará como ese recuento, esa rendición, como dijo Osvaldo ahorita, de cuentas de lo que ha hecho, y va a tomar dentro de su discurso esas obras que ha puesto en marcha, como por ejemplo algunas extensión de carreteras y de avenidas, en este caso la de circunvalación de Asua. También pues él tiene en su carpeta a su haber la prolongación de la avenida ecológica, que aunque es un tramo corto, pero ha ayudado a desahogar a la ciudad, no solamente de los que son capitaleños, sino de los que pueden o quieren dirigirse hacia la zona o la región oriental de nuestro país. El presidente también ha estado en sus constantes visitas
inaugurando obras como por ejemplo edificaciones de viviendas, canales de riego, hay calles en algunos pueblos, parques, y la gente tiene también en su mente lo que se está haciendo con relación a Pedernales, que es como el principal foco de desarrollo turístico y de inversión en ese sector que mueve la economía nacional. Pedernales tuvo mucho renombre en el año 2022 y comenzó el 2023 ya dando Picasso y anunciando la construcción de lo que son importantes obras turísticas, sobre todo hoteles y las alianzas con algunas empresas internacionales que se dedican a este negocio, el anuncio incluso de algunas líneas ya aéreas que están yendo a Pedernales o cruceros que van a llegar. En fin, Pedernales ha sido una de las puntas de lanza clave del gobierno en este 2022, que es lo que él se va a referir, supongo yo, de lo que ha realizado. Bueno, habrá que esperar. Un detalle, a mí me llamó la atención la ausencia del presidente Abinader en un acto importante, porque involucra a más de 100,000 personas, municipio de Aina, el pasado jueves. Según la agenda presidencial, el presidente debió estar ahí, pero sin embargo el acto fue encabezado por la vicepresidenta Raquel Peñas, el acueducto, y él que está precisamente, no digamos en campaña, pero en su afán previo al 27 de febrero, me chocó que no fuera ese acto. Sin embargo, no es un instinto especulativo, pero porque en el día viernes sí reapareció en sus actividades de inauguraciones con la anunciada participación en una inauguración en Puerto Plata, por lo menos estaba agendado la hora que se graba este programa, en la inauguración de la segunda etapa de Taino Bay. De verdad es un desarrollo turístico en Puerto Plata, que él ha referido incluso en más de una ocasión. Pero pensé que su ausencia del acto del pasado jueves es una actividad importante esa, porque también ahí se anunció la apertura de comedores en Herrera y en otros barrios de la ciudad de Santo Domingo, y una plaza importante de la provincia de San Cristóbal, que él probablemente está concentrado en su discurso de rendición de cuentas que va a pronunciar el lunes, el 27 de febrero, y que eso quizás hizo que no estuviera, porque además estaba en la agenda. Pero como tú has adelantado, yo creo que es poco lo que se puede, la gente también espera para estos días cambios y demás. No sé hasta dónde el presidente vaya a introducir cambios aunque eso también puede ocurrir el 16 de agosto, aunque se dice que algunas de las gentes que fueron ganadas para la nueva alianza del Partido Revolucionario Moderno iban a entrar al tren gubernamental en esta fecha, pero se dice que no. ¿Cuáles alianzas? Las alianzas que están en desarrollo, los nuevos que eran aliados del PLD, que ahora van a ser pero nuevos partidos, nuevas personalidades. Partidos, y esos partidos pequeños, ¿verdad?, que contribuyen a hacer mayorías. Pero bien, como quiera que sea, siempre el 27 de febrero abre expectativa, y como tú adelantabas, decía, hay adelantos para el año próximo. Para el próximo no se pueden hacer muchos adelantos, porque el próximo termina el 16 de agosto, porque verdad, el próximo es el 2024, y su gestión, su periodo termina en la ocasión. Luego, él no puede prometer más cosas más allá de esa fecha, aunque esté pensando en reelegirse, porque su programa de obras podrá iniciar, pero no parece muy sensato que inicie cosas. Yo pienso que la que él prometió, por ejemplo, Montegrande, que él fue a mediados de febrero, que él la visitó y dijo que ya estaba avanzada en un 90%, se deberá concentrar por lo menos en terminar lo que es la fase para julio, para el mes de julio. Bueno, pero todo lo que son las programaciones, déjame decirte lo que yo creo que debería concentrarse. Debería concentrarse en eso, en Montegrande, en terminarlo completo, por lo menos el embalse, porque la otra parte, que es la generación, que debería ir junto, ¿verdad? Eso está pendiente todavía. Lo mismo que las obras
de distribución de las aguas también, de canales, toda la infraestructura para riego, la toma del acueducto de Azuro, todo eso implica inversión y no se sabe dónde están esos fondos, porque tú sabes que esa obra se abrió con un presupuesto y se expandió. Entonces, sería importante que el presidente Abinader avance en esa dirección y que haya una concentración de recursos para Monte Grande, que se termine eso, o por lo menos que se avance lo suficiente para esas obras de infraestructura que son básicas, porque al final se convertiría solo en un mecanismo de control de riadas, para que no haya inundaciones. Se acumulan las aguas y se administran, pero no va a tener ninguna utilidad para los fines de, digamos, de aprovechamiento de la tierra. Entonces, otras obras en las que él debe enfocarse para terminar y debe, digamos, llamar la atención de la ciudadanía, tiene que ver con la circunvalación de Baní. Son obras de los sureños, pero importantísimas. Me enteré precisamente en el día de hoy, en el día de viernes, el día de ayer, que ya los trabajos estaban suspendidos, como habíamos dicho por aquí, en la circunvalación de Baní fueron retomados, se le estaba metiendo celeridad, se resolvió un problema que había con los puentes, porque había desacuerdo con la estimación de costos que se tenían con las obras que tienen que ver con la construcción de puentes, sobre todo el puente sobre el río Baní. Había cierto desacuerdo y ya la firma constructora y el gobierno se entendieron y ya los trabajos van. Entonces el presidente debería terminar eso. Lo mismo tiene que ver con la ampliación del metro de Santo Domingo, la línea 12 se llama, la que iría del 9 a los Alcarrizos, del kilómetro 9 de la María Montés hasta los Alcarrizos, que es la que viene, digamos, que desde el ensanche, desde Los Minas, desde Santo Domingo Este. Y también debe terminar, ya casi termino porque me están diciendo que ya es tiempo de la pausa, debe hacer anuncio de compromiso para terminar, porque eso mejoraría el tránsito de una manera cardinal hacia el norte digamos, de la salida y entrada de Santo Domingo, que es la principal ruta de comunicación de la República, productos y pasajeros. Lo que es la obra del elevado ese, que es el segundo medio de transporte aéreo de la capital, para conectar el interior de los Alcarrizos, el teleférico, con el metro, con esa línea, la extensión del metro, que va a ser fundamentalmente también aéreo, ¿verdad?, sobre pivote o sobre columnas, de la extensión del metro, y también las obras de Santiago. Le ha metido muchos recursos, le ha dado todo, un buen racimo de la inversión nacional se ha ido a Santiago porque él quiere asegurar esa plaza. Tiene buenos amigos allá y la vicepresidenta también es de allá y él también tiene raíces porque su familia fue senador y tiene vínculos, aunque ellos crecieron, sus grandes inversiones crecieron aquí en Santo Domingo en negocios, realmente ellos son santiagueros y tienen que apostar por su provincia. Entonces tiene el monorriel en Santiago, la mejoría de la terminar la gran autopista hacia el norte. Además del monorriel, tienen también en Santiago otra obra importante, cardinal. La autopista del Coral, que no termina de pero esa no arrancó, pero en fin, es decir, si yo fuera el presidente, haría un compromiso con la nación y comunicaría mi empeño en terminar las obras grandes que están en desarrollo, porque es parte de lo que él le va a presentar, no digamos al electorado, como uno sabe que son los empeños, sino a la nación, los resultados, de eso se trata. Vamos a la pausa. Es un tema muy interesante, pero regresamos en breve con más, aquí en Careo. Muy bien, estamos retornando con todos ustedes ya en este programa que es habitual cada sábado a la 1 en punto de la tarde aquí en Cinevisión. Osvaldo, tú numeraste muchas obras que yo creo que pensando en 4 años el presidente no la inició. No son 4 años. No, digo, porque
lo que queda para el 2000, lo que le queda. Sí, lo que le queda para el agosto del 2024, suponiendo que él no aspirara a la reelección. No, él aspira, no lo ha declarado y va. ¿Cómo tú afirmas eso? Estoy seguro. Es la vocación y es lo que está haciendo. Es que cuando tú llegas a la presidencia, Lito, cuando tú llegas al poder... Le coge cariño al carguito, como dijo Poli. Es un empoderamiento, eso te va... Hay gente que llegan... Tú has visto, hay gente que dicen, antes de tomar el poder, que dicen que 2 periodos son suficientes, Sí, algunos, que con uno y que no aspiraría a reelegirme. Mira, Balaguer lo dijo desde que se juramentó en el 66 y duró 12 y volvió. Es que el poder es una cosa tan tremenda que se te mete en la sangre, en el espíritu. Hoy, ¿quién libra al presidente Abinader de intentar reelegirse? Porque no solamente por eso, por lo que tiene que ver con el ser humano, sino con su partido mismo, sus seguidores. Ellos no tienen otro candidato. Mira, no han proyectado todavía él no a nadie. quiere y tiene que ir ya. Tiene que ir, está obligado. Obligatoriamente por su partido. Claro, porque no tienen, el partido PRM no ha construido otro candidato. Hay gente que aspiran, hay 2 aspirantes más, pero realmente él es el partido, él es el poder y él es la figura. Ellos no tienen más nadie. De modo que si Abinader dice que no voy, el PRM no tiene para dónde ir. Esa es la realidad. O sea, va a tener que aceptar y sacrificarse por un segundo periodo. No se va a sacrificar porque también él va. Sí, él también le entusiasma, pero tú has visto. Hay esas obras. El poder entusiasma. Sí, es así. Además, a la gente le gusta hacer cosas y él le está haciendo cosas. Y te voy a decir una cosa. Mucha o poca está haciendo. Y esa es la vocación. Además que el poder, esa es la vocación del poder. No, el presidente desde su primer día está lanzado a un programa fuerte de ejecución de su gobierno, no solamente en el aspecto de las construcciones, que uno regularmente se queda como así, porque eso es lo que se ve. Hay quienes le han dicho eso también, presidente, tiene que dejar algunas obras que digan, esa la hizo, ¿te entiendes? Entonces, las que estaban del gobierno anterior, comenzadas, como fue la de Azua, y la misma de Baní, dijo el mismo que la recibió. Sí, y la misma de Baní. Baní tenía mucho menos. Lo que sí ha hecho ha sido durante su administración. Sí. Esa es la realidad. Estaba todo el proyecto. Incluso, mira, había problemas con la expropiación de los terrenos. Él llegó a haber huelga, incluso boicot. Y le están pagando a la gente a los cuales, verdad, se le tomó parte de sus tierras. Ahora que tú afirmas que el presidente va a ser candidato, yo no sé. No lo afirmo, todo indica eso. Bueno, todo indica eso. Y me atrevería a decir que no tiene alternativa, él se va a lanzar, no tiene camino, no tiene otra, está obligado. Así es. Entonces, y además eso es la historia, te lo dice, y además nada se lo prohíbe, esa es otra, espérate. Exacto. No tiene impedimento constitucional. Así es, no tiene impedimento. La Constitución lo mantiene, le permite optar por el poder. Sí, entonces, Osvaldo, en sentido general, con esa misma actitud que tiene el presidente, que yo creo que puede ser también influenciado porque él quiere avanzar en lo que son sus ejecuciones. De hecho, ya el país está en campaña electoral. Tú puedes decir que se estaba disfrazando, que había algunos candidatos que estaban recorriendo el país. ¿Cuántos alcaldes que eran del PLD que han pasado por el PRM? 23. Ajá. Y eso se lleva toda visión, digamos, de la ética política. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren quedarse. Dicen que no, que porque están agradecidos de cómo se le ha ido tratando. Por Dios, Pero es una combinación de todo, pero el poder se construye así. Vamos a ser claros. Bueno, entonces, la Junta Central Electoral incluso ha dicho que ya está en su año preelectoral y yo diría casi electoral, porque en octubre están las primarias de los partidos políticos, que más bien el momento de selección de sus candidaturas. La ley anterior le daba, bueno, y esta misma le da todas las posibilidades de elegir métodos distintos para seleccionar sus candidatos. La gente habla de primarias en octubre, pero a lo mejor no hay primaria en ninguno de los partidos, porque si ellos deciden hacerlo con convención, o por asamblea, o por una encuesta, o por, qué sé yo, los métodos, son como 5 o 6 posibilidades. Esa ley Motrenca que se aprobó para ese tiempo le abría las puertas a que los partidos resuelvan esa situación de acuerdo a cómo les sea más conveniente, no pensando en la mayor participación democrática de sus afiliados o de sus aspirantes. Y entonces ya están las elecciones de febrero. O sea, ya estamos en el año electoral. Es una cosa que está ahí y la Junta ha dicho que proyecta la participación de cerca de 8,5 millones
de dominicanos Esos son con los que derecho a están votar. habilitados para votar. Estarían habilitados para por la proyección que tiene la Junta. y el también padrón. crecería el voto en el exterior. Exacto. Entonces estaba pensando que podía llegar a 1.200.000 por ahí de votantes. Ahora déjame aprovechar este momento que no ocurre todos los días para decirte algo más. No sé si tú te has fijado que al cerrarse ya el ciclo dentro de los famosos plazos fatales, se puede decir, que tiene la Junta en su carrera hacia 2024, está en la decisión sobre las nuevas agrupaciones políticas, por no decir partidos, y que en la Junta yo quedé impresionado, al menos 104 entidades, vamos a llamarlas así, agrupaciones o como se quieran llamar, depositaron buscando Su registro, reconocimiento. ¿verdad? Sí. Reconocimiento se llama. ¿Tú crees que eso es posible? 104 entidades. Y bueno, dirán, todo el mundo tiene derecho a la participación. Es un derecho, ¿verdad? Está en la Constitución de la República. Pero me llama demasiado la atención y habla un poco de cómo la gente ve el quehacer político, que no deja de ser, creo que casi en todas partes, pero en el caso de nosotros, dramático, siempre una oportunidad de ascenso. La gente ve en la carrera política, en hacer política, en tener una entidad, aunque sea una entelequia, una oportunidad para recibir una tajada de la teta nacional, como diría la gente, o del presupuesto. Y entonces yo creo que el entusiasmo que haya tanta gente, porque además son secretos, yo no veo esas agrupaciones. ¿Dónde están? 104 es demasiado. Tratando, aunque sean movimientos locales, municipales, como tú quieras, pero es mucho. Dirán, no es mucho siempre que se trate de participación y participación democrática, pero yo creo que lo fundamental es que la gente quiere una licencia, una franquicia que le llaman. Sí, también hay franquicias comerciales. Eso te iba a decir, como que franquicias para participar del pastel que se distribuye en los procesos electorales. Entonces yo creo que eso nos refleja también, son los tiempos, lo que están viviendo, lo que está viviendo la nación, lo que están viviendo las naciones en el mundo, porque todo el mundo quiere vivir mejor, quiere tener nuevas formas, ¿verdad? Y oportunidades. Y ahí las elecciones también son una oportunidad para muchas personas. Pero, Osvaldo, ya estamos en tiempo de la pausa. No es tan fácil. ¿Qué? Como era que decía un señor por allá, cualquiera le dibuja el pico a una paloma. No, es fácil, espérate, no. Porque te voy a decir, son 103, tú has registrado, tú has dicho que hay 103. Es fácil, espérate, dibujar una paloma. Lo difícil es hacerle el pico y que coma. Vamos a la pausa. Regresamos en breve con más en Careo. Muy bien, estamos de retorno con todos ustedes en Careo. Tú querías decir algo. Sí, yo quería decir que de esos 103 partidos políticos, para los que están incorporándose ahora al programa, decíamos en el segmento anterior que ya ha comenzado prácticamente el año electoral y terminando el plazo fatal de que había que someter a la fecha que ya pasó, el pasado 20, ¿verdad? Que había que someter la solicitud de reconocimiento de partidos políticos. Se entregaron, no sé si se registraron porque hay que esperar un proceso, 103 solicitudes de partidos, agrupaciones o movimientos políticos, pero nada más hubo 3 que entregaron por la reglamentación. Para hacer una revelación, entonces van a aprobar 3 nada más. No, ahora la Junta abre un espacio para decirle, mira, te faltó aquí tal cosa, en tu padrón que tú me diste, ese que está ahí, lo llamamos y dijo que él no ha firmado. Y ahí hacen ahora los inspectores, hacen todo un proceso. Por eso tú señalabas lo del pico y la paloma y qué difícil de que coma. Por ejemplo, tú has planteado que ¿dónde están todos esos? Hay que tener local en todos los municipios de la República para tú calificar y ser partido. Por ejemplo, hay un partido que es el de Ramfi Trujillo que se Pero depende, porque si es un movimiento local, nada más en su jurisdicción.
Claro. Pero te estoy hablando, hay esos partidos que yo no que ando mucho en el país, pero en trabajo, incluso vinculado con estos temas, he estado haciendo recorridos, están seleccionando juntas electorales y eso, y uno no ve esos locales. Son fantasmas. No, digo que no lo he visto porque a lo mejor yo no he cruzado por esas calles donde están ellos, porque uno no anda inspeccionando eso lo dirán los inspectores, que tienen un listado de las cosas que tienen que cumplir. Pero en fin, ahora mientras tanto, en lo que se calientan estas cosas, los partidos políticos y sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana, que ha estado con el grito al cielo, tú incluso planteaba que se le habían ya sacado, algunos dicen son sacados. Que llama la atención que los alcaldes que se han ido, yo no sé si es que la fuerza del pueblo tiene muy pocos, pero nada más yo veo que se están llevando lo del PLD. Sí, quizá, bueno, eso también puede ser, dice que la gente considerando a la que gente se va de la para fuerza del pueblo. Puede ser, ellos en algunos lugares fueron aliados. Fueron aliados. Sí, pero en San Juan de la Maguana fueron aliados y se le llevaron a la síndico, que era de la fuerza del pueblo. Esa fue la primera Hanoi fue la primera que se pasó. Vi un programa de televisión. Pero Hanoi ya tiene una historia, ¿verdad?, de transfugismo. Pero inmediatamente le aumentaron el presupuesto del municipio con unos millones gruesos. Y así un programa de televisión. Decía yo lo oí ayer, ayer no, el jueves, por una estación de radio explicando que no se trata de que se le pague con favores, sino que eso que se hizo en ese caso y con los otros, incluso mencionó a Abel Martínez, que es sin duda alguna el candidato del PLD, va a ser el candidato del PLD, y sobre el cual no se puede decir que se le está aumentando el presupuesto porque se va a transfundir, se dice, hacia el Partido Revolucionario Moderno, porque imagínate, él dice, bueno, pues mira, a ese sí le aumentamos el presupuesto, y a ese, y como ese otro, y también mencionó a un alcalde de la provincia de Montecristi. Dice que ese es un firme militante del PLD y no ha ocurrido. Y también dice que ocurrió con el alcalde de Santo Domingo Norte, Guzmán, y tampoco se ha ido, aunque uno no sabe, que ese es de la fuerza del pueblo. Pero en fin, el asunto es que coincidencialmente quienes migran hacia el PLD también son... Hacia el PRM. Hacia el PRM, perdón. No solamente eso, me parece que uno de los programas de televisión de fin de semana de investigación, no sé si doña Nuria o doña Alicia Ortega, Nuria, se reveló, ¿verdad?, que la mayoría de esos alcaldes que se habían cambiado parece al Partido Revolucionario Moderno, varios familiares habían sido nombrados en el tren gubernamental, o habían recibido otro tipo de ayuda y cosas que yo no puedo enumerar por aquí. No, yo lo plantearon incluso con nombre y apellido. Ahora, Osvaldo, uno a veces hace chiste con esto y lo toma como por el lado amable de las cosas, pero es muy lamentable que estas cosas pasen, porque la democracia se sustenta en la participación de los ciudadanos al ejercer su derecho, ¿verdad?, a seleccionar las autoridades, vamos a ponerlo en el aspecto que estamos refiriéndonos, municipal o legislativo, ¿verdad? Entonces, un pueblo que se apoya en ti a través de tu fuerza política, que cree que era la organización que mejor lo representaba, al final, tú por conveniencia, por lo que tú quieras, te cambia, no digamos de militancia, sino que te vas con el partido que está en el gobierno. Y no pensarán en qué dirán la gente que te llevaron a ti al poder y que tú por conveniencia, por lo que tú creas mejor, abandona a esa gente que fueron con tu partido, te formaron comité de campaña, comité de base, equipos que iban a los campos, a los lugares más inhóspitos, a promoverte, que al final 23 son muchos, Aldo. Pero y que al final tú decides irte con el partido que está en el gobierno. Entonces el mismo gobierno ahora es lo inverso, voy a decir, no, pero espérate, esta es la base de la democracia, la participación variada. Es correcto que hayan distintas fuerzas políticas participando en los poderes que el Estado y la Constitución le confieren a los pueblos. Yo no puedo tratar de traerlo todo para mí, porque entonces no es democracia. Va a haber un solo partido que va a hegemonizar todo, porque también se han ido legisladores y otras cosas así. Entonces, como que no cae bien para las mismas fuerzas políticas que son el sustento
del sistema democrático. Esa es la lectura que yo hago de lo que es el poder y el esfuerzo por retenerlo. Pero es un tema que yo creo que da para hacer otro tipo de comentarios. Solo recordar que ese mismo grito del PLD era lo que tenía el PRM cuando era oposición y cuando le ocurría algo parecido. Lamentablemente, esta democracia no aprende porque no aprenden sus actores. Pero será cosa del tiempo. Y es precisamente tiempo de la pausa. En breve volvemos con ustedes. Muy bien, estamos ya de regreso con ustedes en la parte final de Careo. Bueno, Osvaldo, hubo un acontecimiento esta semana que no podemos dejar de obviar. Dicen que en la frontera eso era... Que no podemos obviar. No podemos obviar. Que tiene que ver con la trata, el traslado, el trasiego de indocumentados en la frontera dominicana. Trata no, con tráfico. Vamos con tráfico. Sí, con trasiego. Trasiego porque también... Bueno... Los mismos guardias, Osvaldo, del Ejército Nacional formaban parte de esta red. Hay quienes dicen hasta los costos, cuánto tenían que dar. Es más, hasta fiado. Con los que estaban voy a pasarte 10 por aquí hoy, te doy el dinero mañana o pasado porque no he podido recolectarlo. Dicen que en la frontera eso era altamente conocido, que la noticia es que ya se sabe, porque era imposible que un autobús que venga de, qué sé yo, de Dajabón o de Jimaní o de Pedernales. En el caso concreto, si vienen de Jimaní, por ejemplo, para llegar al cruce del 15 de Azua, deben pasar, no por lo menos, estamos hablando de 12 o 13 retenes. A veces su misión es llegar nada más, por ejemplo, hasta Neiva, si es por Jimaní, o hasta Mao, si es por Dajabón, pero es un paso para llegar a la ciudad de Santo Domingo, que es el anhelo de todos los inmigrantes, estar ahí en esos pueblos a veces cercanos. Santo Domingo ya no es un destino, puede ser el este, Punta Cana. Exacto, que más allá todavía, Osvaldo. Y se ha descubierto que en este negocio estaban involucrados los mismos encargados de controlarlo, es decir, la iglesia y más. No todos, ¿verdad? Fue un grupo, 3 militares me parece. Pero lo raro es eso, que es todo de baja graduación o gradación. Sargento, un cabo. Sí, creo que, no sé si llegó a un capitán, pero mira, yo creo que la esencia de eso tiene que ver con el asunto de la visión de la seguridad. Porque el muro, por ejemplo, se está construyendo un muro con la supuesta intención de controlar la migración. Pero realmente se pueden hacer el muro puede llegar al infinito. Pero habrá una manera de perforarlo. En toda la frontera del mundo hay filtraciones. El problema somos nosotros los dominicanos, son los soldados, de modo que es lo que sabemos, lo de siempre, y que generalmente el tráfico se da siempre con la participación de los entes del poder, de quienes manejan, de quienes tienen el control. Eso es lo fundamental. Y por eso yo, en esencia, aquí el presidente Abinader ordenó y están haciendo el muro, está complaciendo a un grupo de gente de aquí de la República, quizá la mayoría de la nación. Pero ese muro no va a resolver el problema. Yo creo incluso que no tiene ningún sentido. Va a seguir pasando gente. Entonces, el problema somos los dominicanos, comenzando por los que tienen a cargo en la frontera. Precisamente hablando del muro, no sé si tuviste una información, ¿verdad?, que salió, estuvo de moda la frontera norte, porque vi ahí lo que pasó. El tema de los manglares. Sí, también en Montecristi, como los constructores del muro, ¿verdad?, invadieron una laguna, la laguna Saladilla, y han hecho un daño que se dice que es irreparable. Sí. Y se hizo sin hablar con el Ministerio de Medio Ambiente. Ahora está el Medio Ambiente reconociendo y diciendo que, bueno, por lo menos pararon los trabajos. El pasado
ellos se enteraron, no sé si tardíamente, o lo irrespetó el ejército, que qué está haciendo el muro. Y cometieron esa barbaridad. Y ahora tardíamente el ministerio está parando los trabajos, pero eso es. Y hay que preguntarse, ese muro, eso meritaría realmente un comentario. ¿Por dónde que pasa el muro? ¿Qué cantidad, qué franja queda fuera del territorio? ¿Cómo la van a controlar? ¿Se la van a dejar a los haitianos? El muro plantea muchos problemas y amerita otro tipo de discusión. Pero vamos a hablar para el sábado que viene. Será otra oportunidad. Sí, así que es. no se olvide. Y la invitación está hecha para que nos juntemos a la 1:00 p.m. el próximo sábado aquí en su programa Careo. Don Osvaldo, siempre es un placer. Hasta la próxima y pásenla bien.